Bienvenidos amigas y amigas de Vivir con Fe. Hoy tenemos un nuevo episodio y yo creo que un episodio muy esperado, por lo menos por Ricky y por mí, porque tenemos un invitado que no es sorpresa porque si ya usted entró, usted vio el título, que es definitivamente featuring claro. Luis Felipe Farah, una persona que yo admiro en lo personal muchísimo. Ya ha sido mi profesor porque tomé un curso con él. A una persona que sigo de hace un tiempo en las redes, y no solamente que lo sigo, sino que ya todo mi círculo lo ha seguido porque les mire, tiene que ser fulano, porque creo que el trabajo que está haciendo para enfrentar esta guerra ideológica que hoy en día estamos viviendo es muy especial, y creo que él tiene un llamado muy, muy, muy particular de parte de Dios. Y bueno, bienvenido Luis Felipe, gracias por aceptar la invitación. De verdad que pensé que nos iba a tomar más tiempo lograr coordinar un episodio contigo, pero creo que de verdad que tu apertura para estar aquí, de verdad que lo aprecio muchísimo. Luis. No, yo le tengo un lugar especial a la República Dominicana en mi corazón, porque ahí está uno de mis artistas favoritos. Yo creo que ustedes ya saben quién es. Juan Luis Guerra, claro que sí. Juan Luis Guerra, y el dominicano es una cosa aparte como persona. Ustedes son lindísimos, y Iván, como Gracias. dijiste, tuve el gusto de poderte servir en las conferencias, y no iba a titubear. Ustedes están dando la guerra, la fe, la buena batalla juntos, y gracias a ustedes por tenerme acá, de verdad. Claro que sí, Luis. Mira, te estamos dando seguimiento en el buen y mejor sentido de la palabra. Y definitivamente cuando alguien está haciendo algo bien, trae polémica, trae conversación sobre la mesa, hay oposición. Y señores, aquí tenemos una persona que está dando una batalla cultural y que está en el frente de batalla. Muchos no se atreven, pero qué bueno contar con personas que realmente tienen preparación. Porque, señores, para dar la batalla cultural hay que tener preparación. Y aparte de todo, como si no fuera poco, lamentablemente la persona de fe, por lo general, no está dispuesto a hacerlo. Y qué mejor escenario que cuando una persona que tiene a Dios en el centro de su corazón está dispuesto a dar esa batalla. Bueno, pues entonces, qué mejor en este caso que poder contar contigo, Luis. Y estamos muy honrados de poder contar contigo y empezar esta conversación para que nuestra audiencia, como decía Iván, pueda conectar contigo. Y la primera pregunta que te hago, para que la gente conozca y entienda un poquito, ¿quién es Luis Felipe? ¿De dónde nace esta necesidad que se nota que tienes de hacerle frente a todas estas ideologías, de esta nueva cultura que se quiere implementar y de normalizar, ¿no? en nuestro día a día, en nuestras sociedades, sobre todo aquí en Occidente? Yo crecí en un país bastante conservador. Yo soy hondureño, nací en la ciudad de San Pedro Sula. Y en Honduras, en ese entonces, en los años, bueno, desde que nací en el 91 hasta que estuve ahí permanente en el 2017, todavía no había llegado a lo que ahorita se conoce como las agendas progresistas. De hecho, para decirles que entró hasta este año. Este año comenzó el azote LGBTQ y todo lo que ya sabemos que traen las agendas del Foro de Sao Paulo. Y entonces, imagínate, estar criado en un lugar hiperconservador, sumarle que mi padre es árabe y mi madre también, entonces una crianza aún más conservadora. Yo siempre tuve ese tinte de ser un poquito más tradicional. La cosa es que vengo para Estados Unidos en el 2017 y comienzo a ver cosas que en mi vida había visto. Yo pensé que lo que me contaban en CNN o lo que contaban en las redes sociales en aquel entonces en Honduras era mentira, de que los hombres podían ingresar al baño de las mujeres y viceversa. Entonces, mi primer encuentro lo tuve en un mall en Miami Beach. Nosotros estábamos con mi familia en el mall y, bueno, me tocó quería ir a utilizar el urinario. Cuando voy entrando al baño, veo que viene saliendo un hombre del baño de las mujeres. Y uno piensa, bueno, uno dice, esto es normal porque de repente viene una niñita, o sea, su hija, normal, las cosas que se miran, lo cual, en todo caso, la niñita tuviese que entrar al baño de los hombres. Y me causó un poquito de como sorpresa. Bueno, la cosa es que entro al baño, salgo del baño, estoy afuera y sale otro hombre. Digo, o me equivoqué de baño o no sé qué está pasando. Y cualquiera lo piensa. Sí, no, pues claro, o sea, vengo de un lugar normal, donde las cosas son hombre en lugar del hombre y mujer en lugar de mujer. Y entré al internet y me di cuenta de la ley que había pasado Obama. Ahí es donde comencé a ver esto, digo yo,
pero ¿cómo es posible? Entonces, así empecé a ver los azotes en el sector público aquí en Estados Unidos y dije yo no me puedo acoplar a esto porque aparte que viví 20 y pico de años en esto, no me entra en la cabeza, en lógica, no me entra principalmente. Y así fue como eh, empecé a ver y a condenar estos actos en redes y comencé a ver gente en Snapchat en aquel entonces que me estaba diciendo es que vos sos un anticuado, sos un dinosaurio y un montón de cosas. Y así fue cuando, pues, empecé como a ver este patrón extraño que ya se estaba moviendo dentro de la mente de los millennials y los centennials particularmente. Fue hasta y me acuerdo bastante bien el año, en el 2018, que en Chile, en Argentina, comienza el movimiento Ni Una Menos. ¿Se recuerdan el movimiento Sí, feminista? por supuesto. Y la gente decía, sí, Ni Una Menos, que nos están matando, decíamos la Ferte en Chile, en aquel despliegue vulgar que hizo. Pero cuando estoy viendo todo esto y estoy viendo mis amigas y las conocidas mías, particularmente en Honduras, que están a favor subiendo un calzón, o Sí, sea, ¿se acuerdan la imagen el subiendo? pañuelito verde. No, un calzón, o sea, Sus subiendo Ah, calzones. claro, claro, el sí. calzón, o Sí. sea, lo que se llama en inglés underwear, Sí. Claro. la ropa interior, En el caso diciendo de las mujeres, los panties, aquí, ¿no? los panties, bien, bien, los panties así y subiendo, y amigas mías, digo yo, pero es que ustedes saben, yo en mi cabeza, es decir, es que yo a veces soy, es que a veces me golpeo yo solo porque digo yo, que no todo el mundo va a suponer ni a presuponer lo mismo. Claro. Y comienzo a abrir Twitter y a tirar duro. Me empiezan a caer en back en Honduras, no sé si ustedes me siguen en Twitter, pero se darán cuenta que Sí, Twitter sí. Honduras a mí me desprecia, me han hecho trending topic más de 12 veces a nivel nacional, porque no les gusta que yo fui el único que condenaba todo esto. Y la gente decía, pero sos cristiano, ¿cómo puedes condenar esto? Es que tienen que entender cuál es el génesis de estos movimientos, de dónde ven y demás. Y fue entonces cuando yo dije, ¿por qué soy el único que está hablando de estas cosas en Honduras? Porque imagínate, tenía un año y medio de haberme ido. Todavía estaba un poquito fresco, todavía tenía ese apego bastante del choque cultural allá. Digo yo, no es posible que soy el único que está hablando de esto, entonces me meto en internet y digo yo, alguien más tiene que estar hablando de esto y pongo feminismo, movimiento Latinoamérica y veo un argentino bastante Claro. elocuente. Que ya lo conocemos. ¿Cómo se llamará? El hombre amado por muchos, pero Bueno, odiado por muchos ese hombre ha otros. causado estrago aquí. Ese mismo argentino lo veo sentado, digo yo, Agustín Laje Rigoni, digo yo, ¿qué? Yo no sé quién es, pero tiene bastantes vistas, voy a ver lo que dice y le doy clic. O sea, digo yo, veo este titán, lo escucho, lo empiezo a digerir y digo yo, ok, entonces gente que condena, de ahí veo a Manuel Danán, Me encanta, Danán. de ahí a Roma Gallardo en España, o sea, Sí, sí, sí. comencé a agarrar a los que estaban mucho más pegados en las redes y dije yo, ay, no estoy loco, digo, no estoy solo, genial, y ahí El alivio. exacto, di con Pablo, di con Miklos, con Horacio Justo, Jonathan Ramos, Santiago Larcón y con todos los titanes, ¿no? de Latinoamérica. Y así fue cuando me llegué a enamorar de la causa. Y eso es muy importante que la gente sepa. Yo no me enamoré de la discordia, porque no es bonito que te insulten, Claro. que te saquen la muerte de tu abuelo y se burlen del ataque que le hicieron a mi hermano, que casi acaba con su vida. O sea, es horrible tener que leer ese montón de cosas, burlas de gente que uno consideraba amigos y la prensa una vez me sacó en Honduras porque dije algo y me trituraron. Entonces, todo lo que yo decía lo descartaban basado en el hecho que era un dinosaurio, etcétera, etcétera. Me imagino que muy ligado a tu fe, supongo. Uf, pero no solamente eso, sino que utilizaban la famosa falsa Sí, equivalencia de decir, si sos cristiano, sos opresor y sos homofóbico y demás. Ujú, ujú. Entonces, yo tomé una decisión. Y escuchen esto, gente de mi familia me decía, es que tenés que bajarle al tono. Y yo, pero ¿qué le voy a estar bajando al tono si se está yendo al carajo a Latinoamérica? ¿Cómo es posible? Y yo volteé a ver a mi lado y miraba a los pastores de las iglesias que yo congregaba. Y yo, ¿por qué no están hablando de esto? No saben lo que vienen, no saben lo que vienen. Ahora sí lo están hablando, pero porque se metió el demonio por dentro de la Sí, ideología y claro. logró pegarle en las congregaciones, logró Sí. pegarle, de hecho, a miembros de la familia de ellos donde las ideologías ya ahora sí son relevantes porque tocaron claro, uno de Ujú, los suyos. ujú. claro. Y así fue prácticamente como me comencé a sectorizar, me comencé a definir de una manera, como me dicen ahora, y a mí no me importa radical, está bien que me digan radical, que bueno, en vez que tengan blandito, que bueno que tengan radical. Y fue cuando tomé la decisión
con mi consejero de carrera, un psicólogo, un gran amigo mío, por cierto, cristiano, que vive en North Carolina, y le dije yo, fíjate que siento un llamado de Dios a cambiarme de carrera. Yo soy estudiante de teología, lo hizo por un año, y le dije yo, siento que debo entrar un poco más a las humanidades, y me dijo, ¿a qué carrera te quieres cambiar? Le dije, me quiero cambiar a la carrera de ciencias políticas, y estoy pues ahora a un año de graduarme como licenciado en ciencias políticas, historia, psicología, ética e inteligencia estratégica. Wow. Excelente. No tengo vida, pero, No, me imagino, No, me sí. imagino que has dejado unos cuantos años y te han salido unas cuantas canas por ahí. pero para la gloria de Dios, número uno, y Sí, número dos, porque encontré lo que me enamoré y me enamoré de la causa, es importante. ¿Y qué causa? La causa de la verdad, pero no solamente en términos, y discúlpeme si me pongo filosófico, ónticos, o sea, la verdad que Me es encanta en la cuando él se misma va en manera esa, porque no entiendo nada, pero suena chulo. sí, sí, la Explica, verdad explica un óptica poquito. viene siendo la verdad que la Biblia revela que es Cristo, ¿no? Ajá. sí, Lo que Cristo encierra la verdad óptica que es la realidad, pero también tenemos otra realidad que se descubre mediante la ciencia, que sí. fue que en los años 1700 fue cuando el filósofo Michel Foucault decía que mientras los científicos descubrían, dice, las categorías sexuales también se las inventaron. Entonces él dice que la categoría heterosexual es un invento, o que la categoría de hombre y mujer es un invento, Ujú. porque viene del descubrimiento de hombres, entonces se puede recategorizar, y ahí donde de Foucault se agarra Gil Rubin y toda la teoría queer, y ahí donde tenemos el movimiento de ideología de género, basando que el género es un constructo social. Sí. Entonces yo cuando me vi con este monstruo de frente, dije yo, en una sociedad altamente secular, no puedo venir y abrir la Biblia y decirle, es que la Biblia dice, sí puedo, ¿no? Pero la Señores, cosa es persuadir. aquí acaba de dar Luis en la diana de el interés de nuestra conversación con Luis. Ujú. ¿Por qué? Porque esto es un podcast que está dirigido a personas que tienen su fe o que por lo menos están iniciando en un camino de fe con Dios, específicamente la fe cristiana. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente, a veces el cristiano, Luis, lamentablemente, por lo mismo que tú mencionabas, no se involucra ¿en qué? En la defensa de precisamente lo que es el evangelio, pero no de forma directa. Ujú. Cuando no lo hace de forma directa, interpreta de que no es su posición o no es su rol. Cosa que es completamente falso. ¿Por qué? Porque la fe se defiende primero desde el testimonio. Y cuando lamentablemente termina afectando todas las buenas costumbres, entonces el cristiano es el primero que debería de levantarse Ujú. a precisamente hacer una correcta defensa de la fe. Y quiero aprovechar algo que dijiste ahorita también para preguntarte y que quizás alguno que nos está escuchando pudiera identificarse contigo. ¿Cuáles son esas cosas que quizás tomaste en consideración para precisamente a propósito de tu fe, entonces comenzar a dar una batalla cultural? ¿Qué es lo que debiéramos de hacer? Buena pregunta. Muy bien. Entonces, cuando yo comencé a ver a estos hombres dar la guerra, incluyendo al señor que tengo atrás, que tuve el gusto de ser mentoreado por Jordan él, Peterson. serlo, el señor Jordan Peterson. Duro, duro. Y, sí, cuando vi las huellas que dejan ellos, porque el éxito deja huellas, dijo Tony Robbins una vez en un evento que fui, y dije yo, bueno, yo quiero concluir como ellos, pero para concluir como esta gente tengo que tener un tipo de rigurosidad por atrás, y me encontré con lo que les mencioné anteriormente, que son las humanidades, y principalmente con una disciplina que es la que ayuda y nos ayuda a pensar más críticos. Ujú. Cuando yo digo Hmm. aprender a pensar, yo no estoy Pensamiento diciendo crítico, aprender a pensar. exacto. Yo cuando digo aprendan a pensar, o sea, alguien fácilmente que esté letrado en lógica me puede decir que estás cometiendo una falacia porque todo el mundo piensa. Por definición, el ser humano. Yo los invito a lo que estoy hablando en cuanto a pensar más allá de lo estético, más allá de lo que se les está ofreciendo de frente, es decir, ir por detrás. En psicología se llama hacer hermenéutica con el paciente, porque ¿qué pasa si un paciente, uno viene y le pregunta al paciente, ¿cómo se siente? El paciente le dice, bien. Entonces, hay, hay Claro. disonancia cognitiva o tengo que explorar para ver por qué la cara no manifiesta lo mismo que el Ujú. lenguaje. Y ahí fue donde di con la filosofía. Usted quiere aprender a dar la batalla cultural. Y lo digo desde ya para, si quieren, exploramos esto también a profundidad. Estudien filosofía.
La Wow. filosofía, por definición, es el amor al conocimiento, ¿no? Filo, el amor y sofía, el Claro. conocimiento. Tú ¿Y sabes que por por alguna qué? razón, Luis, hay como un temor por parte del cristiano, como que involucrarse con los temas filosóficos porque de alguna manera retan su fe. De hecho, le estaba comentando a Ricky hace unos días que yo empecé a leer un libro que me sorprendió de mucho, que en un live tú mencionaste que te encantaba ese libro. Se llama Los Mundos de Sofía. Mira, lo voy a buscar. O sea, ese libro Sophie's yo World. lo empecé a leer y, o sea, me encantó la manera en que el escritor te va contando y te va como adentrando en esa manera de retar tu propio pensamiento, pero a la vez como que reta tu fe. Porque llega un momento en que relativiza la existencia de Dios, o por lo menos del Dios en el que tú crees. Y yo creo que ese es el punto en el que muchos cristianos le temen, y yo creo que hasta muchos pastores, porque los he escuchado desde la tarea, así, como que tengan cuidado lo que usted se pone a estudiar, porque se confunden y se alejan de Dios, porque ya luego llegan a un nivel de conocimiento que se engrandecen. Y es cierto, hay casos. Hemos visto casos que sí, que hay gente que cree que tiene la verdad absoluta y lo que sea, pero ¿cómo podemos exhortar al cristiano a que sí estudie este tipo de disciplinas, de ciencias, para prepararse y poder hacer frente a esta batalla? Y que algo que Pablo decía, para darte la palabra, Luis, que Pablo también era un conocedor de la filosofía en todo su esplendor, sí, a tal punto que precisamente al conocer la cultura a la cual él se dirigía, le daba la capacidad de poder precisamente conectar con esa cultura. O sea, si él no hubiese tenido ese conocimiento, lamentablemente, él no hubiera podido hacer las cosas tan grandes que nosotros hoy conocemos de Pablo. Y ahí Claro. creo que, Luis, tú tienes un trayecto muy interesante y me encanta que tú puedas hablar de la filosofía, porque precisamente por lo que dice Iván, hay un rechazo casi rotundo a explorar en esta área. Quiero hacer como un movimiento, una diacrónica Ok. para explicarles esto. Pero filosofía es, la palabra dice amor al conocimiento, pero ¿qué es o cuál es el objeto de estudio de la filosofía y la realidad? ¿Y qué realidad? La realidad fundamental. La filosofía explora la realidad fundamental. Podemos dar muchos ejemplos, pero yo creo que no es el punto de lo que estamos tratando acá. Pero ¿de dónde viene este rechazo? Y eso es lo que quiero decir. Desde los puritanos en Estados Unidos, en los años 1600 fracción, cuando vienen a la colonia de Massachusetts, escapando de la persecución de Inglaterra, se instalan en lo que se llamaba Massachusetts Colony Bay y comienzan a enseñarle a la gente y se pasa una ley de un literacy law. Eso se llama ley para poder llegar a letrar, una ley para letrar a los demás, donde todas las personas tienen que aprender a leer y todas las personas tienen que aprender a escribir, basado en el principio del sacerdocio que se encuentra en Génesis, ¿no? Entonces se les enseñaba a leer para que todo el mundo tuviera acceso libre a las escrituras y pudieran llegar a leer. La cosa es que los puritanos en su pensum, en su currícula, para poderles enseñar, metieron filosofía. Y había un grupo de separatistas dentro de ese mismo movimiento que rechazaron la filosofía, decían, por su contenido pagano. Entonces, el quiebre en cuanto a estudiar filosofía y solamente enfocarse en teología bíblica, por ejemplo, en vez de teología natural, que también es una de las ramas que se emana de la ausía, de la ontología de Aristóteles, es cuando hasta el día de hoy se sigue dando esa necedad de pelea, le llamo yo. ¿Por qué? Bueno, muy bien. Nosotros podemos, al estudiar filosofía, darnos cuenta de errores en lógica. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia lógica simbólica, lógica deóntica y un montón de cosas. Les voy a dar un ejemplo. Para poder llegar a hacer esto, voy a dar un silogismo. Todos los hombres son mortales. Luis es un hombre. Conclusión, Luis es un mortal. Lógico, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, exploramos las premisas y vemos si la conclusión es parte. Hay gente que se confunde y dice, es que no sé, no hay ningún problema porque no todo el mundo sabe lo mismo. Entonces, incursionamos
al estudio de la lógica para poder explorar este tipo de cosas. Entonces, imagínense, esa es una rama de la filosofía que es la lógica. Que alguien me explique cómo eso es secular o satánico, no existe, ¿no? No, eso no es ni secular ni satánico No. ni de ninguna Eso, manera. eso simplemente es. Es. Ahí está. Entonces, por otro lado, tenemos la rama de la metafísica, ¿no? Que explora lo que está aquí más allá de lo físico. Entonces, la Cuidado, que eso metafísica suena viene y como dice- satánico. Eso yo iba a reprender ahora mismo cuando tú dijiste eso. Entonces, Aristóteles decía, vamos a explorar si existe lo sensible, o sea, lo que se puede tocar, o lo suprasensible, o lo más allá de lo sensible. Y él hizo unas exploraciones y se dio cuenta, dice él, y así fue como dio él con el motor inmóvil, curiosamente, que él le llamó Dios. Pero bueno, le llama Dios, pero no el Dios de la Biblia, porque no tenía acceso a la Biblia, no estaba escrita la Biblia, todavía no tenía acceso a ella. Entonces, imagínense cómo la misma naturaleza pues, apunta hacia un creador, haciendo una exploración con el ejercicio de la razón, lo que se llama teología natural. Dígame, eso no tiene nada de secular ni nada de No, satánico. claro. Entonces, así podemos estudiar de epistemología, que de la epistemología sale la psicología y un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? En nuestras regiones, en Occidente particularmente, un grupo de fundamentalistas del siglo pasado, en los años 1900, fue donde dijeron, eh, bueno, esto no va con ningún ataque, yo soy cristiano y no quiero que lo tomen como un ataque a los oyentes de su programa, pero la reforma protestante, por ejemplo, trajo el fideísmo y rechazó toda cosa que tenía que ver con la razón. Entonces, la sola fe, por ejemplo, la gente la tomaba como fideísmo en vez de ser que solo por fe llegamos a Cristo, que es lo que yo sostengo, ¿no? Entonces, fideísmo es no ocupas filosofía, no ocupas nada, solo ocupas de Génesis, Apocalipsis. Pero ¿cómo solamente voy a ocupar de Génesis, Apocalipsis si el Señor en su majestuosidad entrega una creación digna de ser explorada por otras herramientas y por otras disciplinas? Claro. Y si Claro. Dios la entregó para ser explorada, significa que automáticamente me apunta que a Él otra vez. Claro. Del efecto a la causa. Okay. De aquí me imagino que viene mucho la línea de que el intelectual no es sinónimo de creyente. O sea, que un intelectual no puede ser creyente, cosa que también es sumamente falsa, porque tenemos muchísimos ejemplos, inclusive de premios Nobel, de personas que son cristianas o que tienen un pensamiento judeo-cristiano. Entonces, nada más lejos de la verdad. Si la verdad De hecho, realmente... los mayores pensadores de la historia, en tanto científicos, los filósofos, Martín Lutero, incluyendo Calvino, los reformadores, eran Jonathan Edwards era epistemólogo, o sea, los titanes que tanto hemos admirado, C.S. Lewis, Tolkien, toda esta gente tuvo una preparación rigurosa más allá de únicamente la Biblia. Sí, Así es. sí, eso es correcto. Entonces que es interesante que podamos exhortar a nuestros oyentes, porque precisamente algo que tú decías, Luis, el pensamiento crítico que es necesario en este tiempo, nosotros tenemos que motivar a que la gente pueda crecer en este pensamiento crítico. Y naturalmente, todo esto también nace de todo lo que tú vienes hablando que tiene que ver con la filosofía y no tenemos por qué tenerle miedo a este tema. Algo que nosotros quisiéramos entender con todo esto, ya habiendo entendido lo importante que es los cristianos involucrarnos en aprender a pensar para hacerle frente a la batalla cultural, herramientas, porque tal vez no todo el mundo tenga acceso ahora a empezar a estudiar filosofía o hacer una carrera. Hay personas que ya son mayores de edad, que lo que están es preocupados por la educación que le están dando a sus hijos en los colegios, por ese adoctrinamiento que están recibiendo. O sea, ¿cómo puede una persona en esta situación? Yo tengo un hijo de 2 años y medio. Gracias a Dios todavía en República Dominicana tenemos cierto nivel de conservadurismo, ¿no? Aunque aquí la agenda también está agresiva. De hecho, uno de los 3 países de Latinoamérica en lo que todavía ni siquiera se permite el aborto en los 3 causales. Creo que tu país también es uno de ellos, Honduras, es República Dominicana. O sea que todavía nuestros países están ahí, pero no han llegado, pero yo creo que en algún momento va a ser casi inevitable. Pero ¿cómo podemos seguir peleando? ¿Cuáles son esas herramientas que podemos recomendar para realmente hablar con sabiduría y con gracia? Porque muchas veces nos tildan de todo, porque nos falta, a ustedes son dique cristianos, pero ustedes son los primeros que tal cosa.
Buenísimo. Esa pregunta, de hecho, recomiendo, disculpen si hago, si promulgo mi canal de YouTube, pero no es mi intención, No, por sino que favor, lo íbamos a hacer nosotros igual. sí, yo tengo una conversación con Sarah Hoff, quien se llamó alguna vez Sarah Winters, perseguida políticamente en Brasil. Tuvimos esta plática y ahí todas las ahí recomiendo en parte bien específico, por si quieren ver lo que voy a decir ahorita, pero en Ujú. largometraje, que prácticamente es, eh, número uno, hacer preguntas calibradas. Las preguntas calibradas son aquellas que le ayudan a la persona o al oyente a autogenerarse razones suficientes para poder llegar a rechazar una idea. Por ejemplo, si nosotros venimos y vemos a, no me voy a meter en el estudio psicológico, porque el estudio psicológico en todo caso se llama Don't Kill the Messenger, en todo caso los que quieren explorarlo, métanse a ver. Don't kill the Pero messenger. si viene alguien y dice, mamá, es que vi un hombre vestido de mujer y yo creo que es mujer. Esto es interesante. ¿Qué es lo primerito que una mamá o un papá dice? No, eso no es una mujer, ese es un hombre, porque X, Y comienzan a describir las características físicas, un montón de cosas. Peor aún, te Exacto. citan la Biblia. Ah, Exacto. peor, sí, no, es que en Génesis dice esto y dice lo otro. Entonces, hagamos esto. En vez de nosotros dañar, porque eso para mí es un daño al hijo, se ha perdido la oportunidad en ese momento de hacerle a él ver por qué no es lo que aparenta ser mujer Ujú. y por qué es hombre. Entonces, una pregunta calibrada en ese momento fuera, hija, ¿por qué piensas que es un, una mujer? No, mami, porque está en falda y también tenía, ok, hija, entonces tú me estás diciendo que piensas que es una mujer porque está vestida como tú. Sí, ok. Hija, una pregunta. ¿Qué pasa si tú hoy entonces vienes y te vistieras de varoncito, como tu hermano José, qué sé yo? Fueras tú un niño, todavía fueras niña. Ah, entonces la niña ahí agarra un contraste y dice, ¿cómo vas a creer, mami? Yo, mami, fuera niña. Ah, entonces, ¿por qué él es así? Ahí comienza a despertar el pensar crítico, Claro. el juicio objetivo, el valorar la situación para ayudar al niño a pensar, porque el niño tiene las ganas de saber. Aristóteles decía, todo el ser humano tiende a querer saber, a la Ujú. curiosidad, al explorar, es algo innato en nosotros los seres humanos. Por eso necesitamos, por cierto, un sistema político y económico que nos brinde la seguridad de proteger esa creatividad, porque de ahí salen, ¿qué? Consorcios, empresas, podcasts y demás cosas. Y que tiene mucho Entonces, que ver con la libertad de expresión que nosotros hoy en República Dominicana y en tu país gozamos, pero que total, estamos viendo que Cada vez más lamentablemente amenazada. está más amenazada al punto donde quizás, y esperamos que no sea así, en las plataformas donde vamos a publicar esta conversación, nos pudieran hasta cancelar. O Ujú, sea, claro. esto es YouTube, vamos a ver a YouTube también. Eso va a YouTube, pero en Spotify yo sé que no nos la van a quitar. Pero en YouTube no sabemos. A mí YouTube, sí, no, bueno, ya estamos hablando de gente que pertenece a la misma red de cancelación, sí. Correcto. pero ayúdenle con preguntas calibradas, piérdanle el miedo a las preguntas. Es que esto es algo que yo no me canso de decirlo, no traten de estúpidos a sus hijos solo porque son menores. De hecho, se recuerdan en una carta, si no me equivoco, es la carta de Tito, donde Pablo dice que nadie te menosprecie porque eres Nadie joven. menosprecia tu juventud, claro. ¿Por qué entonces menospreciar la mente moldeable de los pequeños, matándoles el poder ellos descubrir la misma verdad por el, el, el uso de su razón guiado? Estamos guiándoles con preguntas calibradas. Recuerden mi premisa. Damos preguntas calibradas para que el niño se guíe. Ah, Claro. oh, wow. Entonces ahí vienen los momentos wow que decimos nosotros. Número Ujú. uno. Número dos, modelar en casa. ¿Qué es Ujú. modelar en casa? ¿Será que mamá y papá ponen en tela de juicio estas cosas o se ponen a pelear? ¿O será que mamá y papá en serio únicamente me están diciendo a mí cómo pensar, pero a ellos no les interesa afuera, solo quieren controlarme? Lo que me refiero es lo siguiente. Miren, yo veo tantos padres que me escriben a mí, felicidades Luis por lo que usted hace, me ayuda, etcétera. Me meto al perfil de ellos, solo post de fútbol, solo post de esto y lo otro. Entonces, ¿por qué tienen que haber que sus niños me admiren a mí
en vez de sus niños admirar a papá y mamá por lo que tienen que estar haciendo en la comunidad y en la sociedad? ¿Acaso no les afecta? Entonces eso es modelar en lo que quieren que sus hijos vean. Y número tres, como padres, lean en casa. Qué feo es cuando a mí, miren, a mí me escriben chamaquitos de jóvenes, jovencitos de 15, 16. Me dicen, Luis, ¿sabes qué me duele? Que ver a mi papá y a mi mamá que solo Netflix pasan viendo y Amazon Prime. Nunca los veo levantando un libro. Yo Mm, soy el que lee, ellos no leen. Qué duro, ¿no? sí. Decir que veo en casa, quiero modelos, quiero lo que se llaman role models en inglés, modelos a seguir, Ujú. y los tengo que buscar en el internet, porque en casa veo que están en el Netflix, el mundo yéndose al dron y no se está modelando en casa, ni se está fomentando el espíritu y el crecimiento intelectual y espiritual en casa. Han caído en la trampa de la cual precisamente es la que estamos batallando. Ujú. Porque parte de lo que está haciendo la batalla cultural, de la cual nosotros estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible, es en la cual también los niños están. Pero no es la excepción de que los padres también caigan en esta trampa. Y precisamente por eso es esta conversación, Luis, para que podamos levantar los red flags y que la gente Mm. comience a dar pequeños pasos, por lo menos crear conciencia de fomentar un pensamiento crítico y de lanzarse, porque la familia está en juego. Y lo que dice Luis me llama mucho la atención, porque no solamente que el papá y la mamá está perdiendo el tiempo viendo Netflix o Amazon, sino lo que le están transmitiendo estas plataformas. Porque no es simplemente que están viendo televisión, sino que justamente Mm. Netflix, por ejemplo, es una plataforma sumamente pro agenda. Entonces, al final del día, los mismos padres están siendo, o por lo menos están siendo carnadas, ¿no? De estas agendas, le están normalizando ciertos patrones que en vez de estar preparándose para enfrentar la batalla, oye, ya te están perdiendo hasta la capacidad de asombro cuando ven ciertas cosas. Y yo creo que ese es el peligro que estamos corriendo, porque hoy todo el mundo paga Netflix. Todo el mundo paga Amazon, cualquiera de esas plataformas, y todos están alineadas en vendernos como algo normal, lo que sabemos que no lo es. Entonces me gustó mucho cuando dijiste hacer preguntas. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? Calibradas. 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 Aquellas preguntas que no son un sí o un no, que demandan del ejercicio de la razón. Sí. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, ¿hiciste la cama? No. Una pregunta calibrada fuera, ¿por qué no hiciste la cama? Sí, Y tienes preguntas que justificar abiertas. tu posición. Eso es a lo que me refiero. Eso me gustó mucho porque, de hecho, Jesús le hacía muchas preguntas a sus discípulos. O sea, era como una forma de él mismo retar y hacer que piensen, no solamente lo que les dice, o sea, piensen, ¿qué ustedes piensan de esto? ¿Y tú qué dices de esto? O sea, al final es una manera inteligente de enseñar. O sea, me parece buenísima esa recomendación. Luis, parte de esta agenda y todo eso responde a unos objetivos de desarrollo sostenible que están, lo que se llama la famosa Agenda 2030, que bueno, de las Naciones Unidas. Y Que hay pareciera teoría de conspiración, pero exacto. Hay muchos países, bueno, los países de la ONU pues se han comprometido en llevar a cabo esta Agenda 2030, y que hay, creo que son 17 objetivos en total, y cada uno de ellos apuntan a algo loable, ¿no? Cuando tú lo ves, bueno, que el medio ambiente, cambio climático, pues, pobreza cero, el tema de la alimentación. Y hay unos que otros muy específicos, el tema de la igualdad de género. Y como que por ahí comienza como a abrirse toda un entramado que cuando uno lo dice, ustedes son unos conspiracionistas. Pero realmente, cuando tú te vas y profundizas un poco, te estás dando cuenta que de una u otra forma se está inmiscuyendo en las instituciones públicas de todos los países para que se creen políticas públicas en la dirección de esos objetivos. de esos objetivos que no son tan bonitos como se pintan ahí. O sea, literalmente, con el tema de la brecha de género, de reducir la brecha de género para que las mujeres también tengan oportunidades, pero luego te comienzan a hablar de otros géneros y te queda como que, espérate, ¿y cuántos géneros que son? Entonces, ahí como comienza todo. ¿Realmente podremos hacerle frente a las preguntas que te quiero hacer? Wow, esa es una tremenda pregunta. Y sí, y va a depender siempre de aquellos que son
sujetos al poder, a lo que me refiero es al pueblo. Yo odio esa palabra, el pueblo y el pueblo, porque está tan retosada que ya ni significa nada, que el pueblo tiene el poder, el soberano y demás. Pero la gente tiene que entender que la Agenda 2030 únicamente es, y si no me creen, vayan por favor a la página de la ONU para que se den cuenta que es un resumen de los objetivos de las conferencias en Dhaka, Bucarest, en el Cairo, en Pekín y en Río de Janeiro. O sea, la Agenda 2030 existe para poder tomar los puntos visitados en todos estos lugares, que son los objetivos, y ponerlos en el listado que ustedes miran, con la finalidad de qué? De restarle soberanía e independencia a las naciones y unir lo que se llama un gobierno central a nivel del mundo, ¿no? O sea, ya si República Dominicana no se quiere adherir a la agenda del aborto, entonces, como nosotros Estaría en estamos falta. en el resto de los países, vamos a cerrarles el comercio, los vamos a enajenar y les vamos a dejar en su miseria para que no tengan de otra más que abrirse a las ideas que les estamos ofreciendo. Claro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque escuchen bien cuáles son los objetivos de las conferencias que se hicieron para que produjeron la Agenda 2030. Objetivos: alterar la imagen de la familia y alentar la homosexualidad. Esto sería en Dhaka en 1964. Es el primero. La segunda conferencia se dio en Bucarest en el 74 y es controlar la natalidad e impulsar el aborto. Número 3, la que se da en el Cairo, la famosa conferencia que se da en el Cairo. Promulgar los derechos sexuales y reproductivos, eso se llama aborto, por cierto, y la igualdad de género. Pekín, 1995. Un año después, promocionar la ideología de género. En el 93 y en el 92, la nueva ética y moral atea de la Carta de la Tierra y la nueva ética universal de vida sostenible de la Cumbre de la Tierra. O sea, se resume en qué: ecologismo, ideología de género y aborto. Esas son las tres principales que se están llegando a empujar. Y ojo, y esto lo dije hace poco en las redes, hice una presentación en un video. ¿Cuáles son los canales de distribución? Los canales líderes en el mundo, que son las redes sociales. Aquellos que hablen en contra de eso los vamos a censurar porque hay una agenda. ¿Y cuál es la agenda que existe detrás? Una agenda magno-capitalista, donde se están lucrando las empresas farmacéuticas. Ustedes ya saben, Claro. no voy a mencionar los nombres porque ahí sí no voy Sí, mal. sí, claro. Y quiénes son los que están detrás metiendo la plata. Ujú, Y si ujú. no nos creen, por favor, vayan en línea a buscar, lo voy a decir, Open Society, el búlgaro aquel, que por cierto Claro. está expropiado, no puede entrar a su país. Busquen donde sale lo que le dio, por ejemplo, Bill Gates y lo que le dio Ford Foundation a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras le dio $536,000, $536,000. No sé si fue Bill Gates and Melinda Foundation o Ford, uno de los dos. Uno le dio un poco menos y el otro le dio un poco más, pero no sé cuál de los dos le dio la cantidad de 536,000. ¿Para qué? Para poder llegar a justificar impuestos y demás. Mentira. Para promover y promocionar las ideologías que se conocen hoy en día como ideologías woke. La pregunta es, ¿cómo entonces vamos a hacerle frente a esto? ¿Lo vamos a poder llegar a derrotar? Yo creo que sí. ¿Y cómo se va a hacer? Muy bien, tenemos dos instituciones. La primera línea de defensa, que es la familia, ¿no? Donde supuestamente se tiene que llegar a pasar a filtrar la información que viene de calle para adentro. ¿Qué aprendiste en la escuela? A, X, Y, Z. Y ahí es donde hacemos que mi primer punto, preguntas calibradas. Nos ponemos a pensar, porque el primer filtro donde el estudiante tiene que tener algo con el cual contrastar la información que recibe en la calle, contrastar la información que recibe en Netflix y contrastar la información que recibe de sus compañeritos. Porque recuerden, hay padres progres que no les importa, Claro. y padres conservadores como sé que ustedes están en el panel y como yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo ganamos? Aprovechando el sector que todavía no nos han secuestrado, que es la familia. Todavía no se nos han metido en casa como se les han metido en ciertos países como Canadá. Para allá iba, Como sí. se está pasando, como se está pasando en California, las leyes de que si uno no respeta lo que sea que significa esa palabra, la autopercepción del hijo,
Entonces te lo quitamos y te metemos a la cárcel por abuso de menores. Eso es lo que se está vendiendo. Entonces, ayudarle al hijo en casa a poder hacer una vida, o sea, lo que siempre se ha tenido que hacer. Y número tres, padres, escuchen esto, por favor. Mírenme, no me voy a cansar de decir esto. Consideren el homeschool. Por el amor de Dios, el homeschool es lo mejor que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque mandar a su hijo a la escuela es mandar a su hijo a la boca del león, a la boca del lobo, a que lo desgarren y se lo desfiguren y se lo manden a la casa en huesitos, porque ya le quitaron todo, le quitaron la capacidad de poder llegar a florecer personalmente. Sí, y eso Así es una de realidad, simple es. eso es una realidad, Luis, que se da mucho ahora mismo en sociedades como la que tú estás en Estados Unidos, que muchos de nosotros dominicanos hemos tenido la experiencia bueno, de vivir o por lo menos tener familiares allá y Sí. sabemos lo que se está viviendo. Y gracias a Dios, aquí todavía en República Dominicana, hasta cierto punto no estamos en ese nivel. Sin embargo, nosotros en esta etapa de globalización tenemos que estar conscientes de que ya no necesitamos necesariamente que esto penetre directamente a través del Estado, sino que ya a través de los medios de comunicación ya el bombardeo es demasiado grande. O sea que definitivamente esto es algo que toda persona que nos está escuchando, si usted cree en Dios o no cree en Dios, no importa, es algo que tenemos que prestar atención en favor de la familia y en favor de la soberanía, en favor de los derechos, en favor de todo lo que nosotros conocemos como esas cosas que son buenas costumbres. Porque es que lamentablemente si no damos esa lucha, entonces va a ser demasiado tarde, sino que ya lo es para muchas personas. Sí, y es interesante que ahorita Luis mencionaba que muchos pastores por mucho tiempo no tocaron el tema de la ideología que se estaba metiendo en nuestra sociedad, porque entendía que eso le era ajeno, que ellos lo que estaban llamados era predicar la palabra en un púlpito y punto, hasta que vieron que ya eso le está afectando incluso, o sea, cualquier cosa que tú digas desde un altar puede ser considerado ofensivo, discriminante. Eso se llama ser reactivo. Eso se llama, el problema es que eso se llama ser reactivo. Ser reactivo. Completamente. Lamentablemente, ya es muy tarde. O sea, no muy tarde porque todavía estamos a tiempo de dar la batalla. Pero perdimos un tiempo importante. Yo creo que perdimos un tiempo importante, sobre todo en nuestras sociedades, para que no avanzara tan rápido ese pensamiento. Como decimos nosotros aquí en Dominicana, nos agarraron asando batata. Nos agarraron asando batata. Hubo un movimiento que se dio en el Perú, inicia en el Perú, que muchos lo conocen, que se llama Con mis hijos no te metas. Eso fue un movimiento que, gracias a Dios, ha despertado en otros países, pero en ese momento... En Honduras despertó hace poco. En Honduras despertó, pero fue algo completamente reactivo en su momento. Para nosotros, gracias a Dios, es algo que nos comenzó a abrir los ojos porque no había llegado la agenda a ese nivel. Pero señores, definitivamente ya tenemos que pasar de ser reactivos. Aquí nosotros nos cansamos. Por ejemplo, tenemos instituciones como la Resistencia, como Acción Cristiana, como muchas otras. Una Loren Montalvo que también es activista y es cristiana. Señores, hay mucha persona que está dando la batalla cultural y precisamente es cristiana porque somos nosotros los cristianos muchas veces los que hemos despertado. Porque es algo que el Señor lo pone en nosotros porque tenemos la verdad. Claro. Y suena, pareciera arrogante decir, yo soy quien tiene la verdad. Pero si tú crees en Dios y tú crees que la palabra de Dios es absoluta, entonces en definitiva, si predicamos y comunicamos la verdad, entonces tenemos que vivir en coherencia con eso. Es correcto. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a Luis. ¿Cómo tratar a la comunidad LGBTQ y plus? Desde una perspectiva, tú sabes, porque yo tengo amigos que no... Y las feministas también. Y las feministas. Pero la feminista yo creo que la voy a sacar por lo menos ahora mismo de esa pregunta, porque la comunidad LGBTIQ+ es un poco más sui generis en un sentido, porque si tú tienes atracción por tu mismo sexo, ya automáticamente te meten en esa comunidad, aunque tú no firmaste la membresía, pero ya no, tú eres de la comunidad tal. Pero ¿quién te dijo que yo estoy de acuerdo con todo lo que ellos promueven? O sea, entonces cada vez más ellos amplían el espectro para cada vez más ganar fuerza. Entonces, ¿cómo a una persona que se considera homosexual, pero que no necesariamente se siente como parte de...
¿cómo uno puede ganárselo? Ojo, obviamente lo ideal sería obviamente que acepte a Cristo, que entienda que es un pecador y todo eso, pero al final del día yo creo que también hay una parte social que hay que hacer para sacarlo de esas garras, porque se sienten que tienen el compromiso de publicar todo lo que publiquen esa gente, yo lo voy a replicar en mis redes. O sea, como que se sienten responsables de ser voceros de eso. Sí, esa es una polarización extrema. Estamos viendo tiempos de polarización entre si, por ejemplo, utilicemos lo que está pasando hoy día con la película The Sound of Freedom de Eduardo Verástegui con Jim Caviezel. Ahora, así de ridículo es lo que voy a decir, pero si uno llega a promover la película, uno es un fascista, ultraderechista, dinosaurio en contra de la comunidad LGBT. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con valores conservadores, uno los tiene que rechazar si uno pertenece al otro bando. Y si uno está de este lado, entonces uno tiene que llegar ni siquiera a tener amistades con la gente de la comunidad LGBTQ. Así está de polarizado y extremo. Entonces, ¿cómo nosotros, como agentes de cambio y unificadores que supuestamente tenemos que llegar a ser, qué es lo que podemos hacer? Ok, dos cosas. Número uno, nunca negociar los principios. No, el principio no puede llegar a ser negociado porque es mediante la negociación de principios como la falsa compasión que se han instaurado los peores regímenes totalitarios del mundo. Eso lo hemos visto, revisen la historia y vean y dense cuenta cómo comenzó eso. Fue silenciando un grupo y suprimir el speech, lo que se llama pues, la expresión libre. Y número dos, y esto es crucial y la gente tiene que llegar a comprender esto. Cuando viene la revolución sexual y vienen los teóricos, cuando viene Foucault, Butler y toda esta gente que son los pensadores detrás de estas teorías, ellos pusieron en el mercado algo que se llama la identidad sexual. Nunca en la historia el homosexualismo se había entendido como el ser, o sea, soy homosexual o soy lesbiana, nunca se había entendido de esa manera. Sino como una práctica. Como una práctica, exactamente. Entonces, el que era homosexual era porque practicaba algo. Hoy día el que es homosexual es porque tiene sentimientos de atracción hacia el mismo sexo. Fácil, caballero, le puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes dos son casados? Sí. Perfecto. ¿Ustedes alguna vez se les ha ido la mente pensando en algo que no tienen que haber pensado? ¿Sí o no? Claro. Sí, claro. Sí. ¿Significa ustedes que cometieron adulterio en ese momento y que tienen que llegar a ser castigados y que su esposa les puede llegar a venir a pedir el divorcio y que son lo peor del mundo? No, por supuesto que no. Exactamente. El deseo, entonces, no me hace mi identidad. Porque si no ustedes fueran adúlteros, por eso de ahí saca la narrativa. Todos los hombres son ¿qué? Pedófilos en potencia, violadores en potencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se tiene el deseo. Están viendo cómo no pueden llegar a separar la materialización del deseo con el deseo en sí mismo. Entonces Foucault magistralmente y toda esta gente de esa época ató la identidad sexual, la vendió como diciendo, es gay versus heterosexual. Y ahí es donde las feministas, ya que lo mencionaron, dijeron, también es hombre versus mujer. Lo que se llama como la redefinición marxista de entre el pobre y el rico. ¿No? Como que volvimos a tratar la historia como grupos opresivos versus grupos opresores. Sí. Entonces, ¿cómo poder hablar con una persona que uno ya no, la persona no puede venir a separar la idea que posee versus su identidad? Porque si vos querés venir a hablarle a un homosexual de homosexualismo, es como que le estás insultando a él, ¿no? Claro. O sea, la persona en su mente, como se ha tragado esta idea en los últimos años, no separa el hecho que estoy discurriendo con la idea que posees, no estoy discurriendo con lo que vos supuestamente decís que sos, que es lo que decís que sos gay. Ok, yo soy cristiano, pero en primera instancia soy ¿qué? Ser humano, Claro. ¿no? O sea, yo puedo hacer la distinción si alguien es ateo y quiere discrepar conmigo acerca del cristianismo, por el simple y sencillo hecho que las ideas son libres ¿a qué? Al escrutinio. Claro. Las ideas son libres para poder llegar a ser ¿qué? Masticadas, digeridas o vomitadas. Entonces, ¿qué hacer
con una persona que no separa la crítica de la idea con la otra. Esto es sencillo, predicar con el ejemplo, no con argumentos ni con debates. Yo, que me muevo en las redes como ustedes, pues saben, yo tengo gente que, tanto que me insulta, y hay gente que ha formado parte del colectivo y me dice, ya no lo soy porque me di cuenta de la verdad de las cosas y ese movimiento es nocivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la persona que no es racional? Amarla. Ahí está. Pucha, ayer, por cierto, Horacio Giusto, un filósofo argentino, un gran referente, decía, Luis, yo tuve un debate, me dice, con una feminista que me detestaba, me dice, me tiraba en YouTube, le invité a un debate, y yo lo único que hice fue dialogué y le hice preguntas con calibre y con tranquilidad. Nunca la rebatí, solo quería conocer su historia. ¿Y sabes qué me dijo después? Dice, Horacio, no sabía, yo pensé que me iba a salir con otra cosa. Y le dijo, nunca un hombre me ha tratado con tanta dulzura como tú me has tratado ahorita. Y eso que Horacio Wow. la pudo haber partido filosóficamente, la pudo haber deshecho en debate, porque Horacio es profesor de debate y es filósofo, imagínate. Claro, Entonces, ¿qué hacer con esta gente? Es darle amor, es mostrar a Cristo, Claro, ¿no? totalmente. Sin negociar los principios. sí, Yo creo que eso es clave. Yo definitivamente. creo que Y eso es creo que clave. eso sintetiza literalmente cualquier otro tema que podamos traer sobre la mesa. No quiero que podamos cerrar porque ya el tiempo creo que se agotó, pero vamos a aprovechar unos últimos minutos. Claro. Porque mencionaste la película Sound of Freedom y creo que es una película que expone una verdad, una realidad muy importante. Y es el hecho de la industria o lo que se mueve detrás, no solamente de la trata de niños, que es penoso y lamentable, sino también de algo que pareciera inofensivo frente a una persona que no entiende esto, y es la pornografía. Mm. ¿Cómo entra en juego este tema con lo que estamos hablando de la globalización y de la agenda y todo esto? La pornografía es sencillamente ubicar o poner a la persona como lo que te puede llegar a satisfacer físicamente a merced de su alma. Entonces, la persona es un producto que se consume donde en China, en Asia, etcétera, etcétera, cuando la sexualidad es algo que se tiene que disfrutar en una institución que se llama el matrimonio idealmente, cosa que ya días no se está haciendo en nuestra cultura. ¿Qué tiene que ver la pornografía, la trata de menores con la película? Que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Y esta sociedad hipersexualizada les tocas su producto primario, les tocas aquello que les da, ojo, identidad, que Ujú. que les acobija, que les da todo lo que supuestamente ellos dicen que le da. Les llegas a tocar esa fuente y los revolves. ¿Y qué pasa? Esta gente piensa que tampoco se le puede llegar a tocar la fantasía al otro. ¿Y cuál es el otro? El pedófilo. Qué horrible, ¿no? Sí, Ujú. Como yo tengo mi fantasía, dicen los enfermos. Bueno, y cómo si en un mundo subjetivo, cómo condenas la sexualidad eh, indefendible y putrefacta de la pedofilia? ¿Cómo puedes llegar a construir un caso en contra de eso si uno mismo dice esta persona, si yo viera las porquerías que yo consumo en secreto? ¿Me explico? Claro. Porque ujú, vivimos una era del posmodernismo en la cual niega que existe una verdad objetiva, pero nosotros tenemos una conciencia que no le importa la filosofía, que tenemos que lidiar al filo de la noche antes de dormirnos diciendo, hoy hiciste algo malo, claro, también hoy no tuviste, hoy tuviste que haber hablado y tuviste que haber condenado esto, no hiciste esto y lo otro. Entonces vivimos en un mundo tan subjetivo que si uno viene y llega a promulgar esta película o llega a hablar en contra de estos movimientos, a uno lo llaman moralista. Y cuando te llaman moralista, te ubica en un grupo ¿qué? Opresivo. Y si te ubica en un grupo opresivo, sos sujeto a ¿qué? A cancelación. Y si sos sujeto a cancelación en un mundo y en una generación, como dice Agustín Laje, idiota, te quitan los followers, te quitan tu identidad, ergo te quitan tu valor social. Esto es lo que se llama una generación líquida, sí, frágil, que no les puede llegar a tocar aquello que supuestamente los ubique en un punto relevante en la sociedad. ¿Por qué? Porque se los secuestras y mira lo que está pasando. Hay gente que se suicida porque pierde followers. Sí. Fíjense, los tiktokeros que han perdido sus cuentas, intoxicándose, quitándose la vida, porque estamos en una sociedad, como dije anteriormente, que no entiende su valor ontológico, no entiende que hay un Dios
que me creó, que no solamente eso me impregnó con su imagen para que yo fuera un portador de ella y llevarle gloria a su nombre aquí en la tierra, amando a los demás. Y parte de amar es discrepar, ¿no? Parte de amar es llevar Correcto. la contraria. Y hoy tenemos que llevar la contraria a todos los movimientos que dañan al más vulnerable. Ojo, desde la ideología de género que daña al niño, vendiéndole una reformación estética estúpida, ¿no? Y también de hormonas. Número 2, al niño por nacer en el aborto. Y número 3, al niño que lo están mercantilizando como que si fuesen únicamente un agujero con el cual el psicópata se nutre. El niño, el vulnerable, es el que tenemos proteger. que defender, porque si no, algún día nos vamos a parar enfrente del creador y vamos a rendir cuentas. Y yo no quiero estar ahí. Yo quiero decirle, me di todo. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer. Excelente. Luis, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero hay tantas preguntas, temas que quisiéramos hacer allá, que yo creo que, bueno, tú dijiste que vas a venir pronto. Tú sabes que ya tienes el compromiso de venir en físico acá, pero yo quiero hacerte una última pregunta, porque claro, hay una hermana que me pregunta, ya sabes la risa, ella me pregunta, un saludo a nuestra querida Giselle, Claro. Que si estás comprometido, si estás en proceso, porque si no, para que ore a ver si aquí en República Dominicana que está Gracias, que está la sierva. Gracias por el halago, pero estoy casado. ¿En serio? Pues míralo ahí. Casado. Para... Yo no expongo mi vida personal en las redes por razones muy obvias, claro. Por consejo de Miklos. Saludos a uno de mis mentores, a Miklos Lukács, y consejo de los titanes, porque hay gente que nos odia, hay gente que me odia, hay gente que me ha amenazado a mí, que ha amenazado a mi familia en Honduras, que me ha amenazado a mí en Estados Unidos. Entonces yo no quiero que ni mi esposa, ni mi familia, cuando sea que llegamos a tener hijos, estén en el ojo público, porque créeme que hay gente muy, muy, muy mala que nos quiere dañar, principalmente. Wow. Entonces, pues mira, qué bueno que lo manejas así. Tú sabes que ya eso es otra conversación. Pero Ricky pero cuando vea Dominicana lo van a conocer, no se preocupen. No, buenísimo, buenísimo. Claro que sí. Nos claro encantará. Que sí. Y qué bueno que estás casado, que estás viviendo esa experiencia, y que me encantaría ver la manera en que de ti, que tantos aprendemos, te tocará criar a tus hijos cuando lo tengan, ¿no? Porque te vamos a pedir consejos. Te vamos a pedir consejos. Sí, no, yo he estado leyendo de crianza desde hace años por lo que yo estudio en psicología. Algo que a mí me fascina, porque yo he visto las consecuencias en la vida de mis amigos, en la vida de mi mismo papá y en mi vida, en la vida de mis hermanos, cuando de repente papá no está tan presente como tuvo que haber estado, cuando no hay papá en casa. No estoy hablando en mi caso, mi papá es mi héroe, sino en la sociedad, Eso da en la mucho. criminalidad, la posibilidad de presión de drogas, etcétera. Yo trabajo con miles de estudiantes en mi trabajo que tengo aquí en Estados Unidos. Soy un director de uno de los programas que trabajamos con los distritos más pobres del país, y estoy cansado de las estadísticas. Sería absurdo decirlas acá, son evidentes, propias, pero padres que no están presentes en casa, o que no criaron bien a sus hijos, tienen por seguro que va a ser un drogadicto, un mujeriego, un pornógrafo, todo lo que está mal en la sociedad hoy día. Papá es el hombre más importante de cualquier sociedad en el mundo. Definitivamente. Y yo creo que la palabra va en sintonía con eso, Luis. Tenemos que hacer como si fuera un corte. Sí, para que no te quedes en el aire. Para que no te quedes en el aire. Y nos disculpa. Mira, de verdad que encantadísimo poder hablar aquí directamente contigo. Cuando estés aquí, vamos a coordinar para que podamos compartir. Si lo permites también, vamos a ver si pasamos por la radio para que también expongas directamente al público algunas de tus ideas. Y definitivamente exhortamos a que todo el que sigue esta cuenta de Vivir con Fe se pase por allá por donde Luis y que aprenda de la sabiduría que él nos ha expuesto, y que en definitiva quede como un ejemplo para motivar a que la gente pueda crecer en muchas áreas que lamentablemente la palabra no es tan explícita, aunque sí definitivamente está la sabiduría allí. Luis, un abrazo y... Gracias, Luis.
tengo un curso ustedes. pendiente por hacer contigo, así que tiene que sí, anunciarlo. ahorita, ¿cómo? Hay un curso pendiente Sí, que ahorita vamos. voy a ofrecer un curso de formación en el mes de agosto o inicios de septiembre tal vez, que se trata las ideas desde 1500 hasta ahora. También viene Génesis. Génesis fue el que hice, o sea que el otro cuando lo publiques, me viene anoto, me anoto. varios contenidos para servirles. Gracias a ustedes, a toda la Un gente del abrazo estudio, grandísimo, a todos de hermano, cámara. a la Gracias. orden por acá y te esperamos. Son unos cracks. Gracias. Abrazo a todos los oyentes. Chao, Un chao. gusto. Pues.